que constantemente está cambiando su estructura. ¿Sí? Si nosotros comparamos dos huesos, Usain Bolt, ustedes ven mi mano, Usain Bolt, y ustedes ven la estructura que es. El hueso es el que resiste la actividad que nosotros hacemos. Correr, saltar. Entonces, es una estructura que tiene que estarse renovando constantemente. Se renueva cada 7 años. O sea, entre comillas, cada 7 años tenemos huesos nuevos. ¿Sí? Entonces, aquí en osteología nosotros estudiamos huesos y artrología, pero se complementan ¿con qué? Con la parte muscular, que es lo que los mueve. Los huesos en sí no tienen movimiento, las articulaciones en sí no tienen movimiento. Si los huesos tuvieran movimiento, estaríamos persiguiendo los huesos de nuestros antepasados, porque estarían moviéndose. Pero no ocurre así, están siempre en un solo sitio, no se mueven, no tienen la capacidad de moverse. Eso lo da la parte muscular, que es la parte activa, el motor. ¿Sí? Entonces, la lesión de los huesos, ustedes pueden ahí, se denomina fractura. ¿Sí? Y la fractura ya cuando hagamos la parte ya de clínicas van a darse cuenta que hay fracturas en los niños, ¿sí? Y fracturas en los adultos. Fracturas en los niños, sus huesos son flexibles. ¿Sí? Tan flexibles que pueden anularse y no romperse totalmente. ¿Sí? Es como cuando ustedes quieren romper un tallo verde. Se rompe un lado, pero el otro queda íntegro. Por eso se denomina la fractura de los niños fractura en tallo verde. ¿Por qué? Porque es que es bonito el tallo verde. En cambio nosotros, el hueso se parte. Se parte en 2, 3, 4, 10, 20, 30 partes. ¿Sí? Entonces, la lesión de estos huesos es la fractura. ¿Sí? La artrología, bueno, estudia la parte propiamente de las articulaciones y sus movimientos. Su lesión es el esguince y la luxación. Diferencia entre ambas. El esguince es una articulación, es un movimiento anormal que hace la articulación, pero que igual. ¿Sí? La luxación se sale de su sitio. Se deforma la articulación. Ustedes van a ver a los pacientes que entran caminando así. ¿Qué le ha pasado? Me he luxado el tobillo. Porque si hubiera luxado el tobillo no podía apoyar. Porque el pie, cuando se luxa el tobillo, la planta del pie mira o hacia la derecha o hacia la izquierda, nunca hacia abajo. Bien. Bien. Como hemos dicho, el tejido conectivo tiene prácticamente, digamos, un componente extracelular mineralizado. De todo el componente del hueso, el 100%, solamente el 30% es la parte orgánica. Y de esa parte orgánica del 30% del hueso, las células representan el 5%. O sea, estamos hablando de más o menos, ¿qué cantidad? Algo de un 15% de células, de todo el hueso. O sea, casi nada, muy poco. ¿Bien? En nuestro organismo hay más o menos 208 huesos, pero esos 208 huesos en la infancia suman más, porque a veces el frontal tiene una sutura en el medio que lo divide en los huesos, la pelvis o el hueso ilíaco, ¿sí? Que consta de, perdón, el coxal que consta de ilíaco, sacro y coxis, perdón, y pubis son 3 huesos independientes. ¿Sí? Aquí poseen el esqueleto, el sistema esquelético, en sí el conjunto, el sistema esquelético forma 2 partes, ¿sí? Axial y apendicular. Axial, cráneo, columna vertebral.
vertebral, costillas y esternón. Y la parte apendicular, la cintura pélvica con los miembros superiores y cintura pélvica, perdón, con los miembros inferiores, cintura escapular con los miembros superiores. ¿Sí? Acá tenemos en azul la parte axial, en naranja, la parte axial en naranja y la parte pendicular en naranja. La estructura que tiene el hueso. Si nosotros cortamos un hueso vamos a encontrar una membrana que rodea ese hueso, que es el peri alrededor óseo hueso. Este es el encargado de que el hueso crezca en diámetro. Si usted yo le pongo un huesito de un húmero de un niño, es de este grosor. Pero si le pongo uno de adulto, es de este grosor. Entonces el periósteo se encarga que de aquí llegue acá. Se encarga del crecimiento en diámetro. ¿Bien? Tenemos después tejido óseo compacto. Es aquel tejido que está bien abigarrado, bien cerrado. ¿Bien? Prácticamente como esta pared. Así. Bien compacto. Por eso se llama tejido óseo compacto. Forma parte de los huesos largos. ¿Y cuáles son los huesos largos? Todo lo que son húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, ¿sí? Y después tenemos el tejido óseo esponjoso. Un tejido muy especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tejido óseo esponjoso es, como su nombre lo dice, como la esponja. La esponja esa que usamos para bañarnos, así igualito, con cavidades, poroso. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que eso está en las partes proximal y distal de los huesos largos, no en la diáfisis, porque en la diáfisis está el hueso óseo compacto. ¿Sí? Pero todo el mundo se pregunta, pero si es esponjoso, ¿cómo va a soportar el peso? Muy sencillo. Había una fábula de Sopo, donde un padre tenía 12 hijos y les da un conjunto de varillas, todas unidas por 2 tiras, y le dicen, traten de romper esas varillas. Y todos lo hicieron en conjunto, ¿sí? Todas juntas. Nunca la pudieron romper. Entonces el padre le decía, si yo saco una por una sí la puedo romper, pero en conjunto no la puedo romper. Es decir, que el conjunto hace, la unión hace la fuerza. Entonces aquí en el tejido esponjoso ustedes van a ver cuando vean placas radiográficas una serie de líneas en el fémur principalmente. ¿Sí? Esas líneas son las columnas que crea este hueso para soportar el peso, ya sea las fuerzas que actúan sobre el hueso, que son flexión, tracción, ¿sí? Y compresión. Yo ahorita estoy comprimiendo mis articulaciones, estoy parado en mis articulaciones en el hueso largo, ¿sí? Estoy comprimiendo mis huesos. Y gracias a esa estructura esponjosa resiste ese hueso, no se rompe, no se quiebra. Lo único malo que el hueso no resiste rotaciones. ¿Bien? ¿Y cómo sucede eso? Muy sencillo, una persona va caminando, pasa un carro por el costado suyo y como el espejo lo voltea a un lado, lo hace girar sobre esa pierna, el pie se queda pegado al piso, no se mueve, gira sobre esta pierna, se puede romper o fémur o pierna, por ese giro brusco. ¿Sí? Porque no tiene la capacidad de soportar rotación. En cambio, compresión, tracción y flexión sí la tiene. ¿Sí? La médula del hueso, dentro de la médula, lo que muy comúnmente nosotros llamamos el tuétano, ¿sí? En el adulto es pura grasa, colesterol. ¿Sí? En el niño, la gran mayoría de esta médula espinal, médula ósea, es médula ósea roja, o sea, es médula que forma sangre. La médula ósea roja, en nosotros los adultos solamente la tenemos confinada en 2 sitios, pelvis y esternón. En cambio en el niño está en casi todos los huesos que tiene médula ósea. Siguiente. Acá tenemos
una ostiona, un sistema, Havertz, y arriba tenemos el hueso esponjoso. Si ustedes de lejanía pueden ver unas ciertas líneas o conjunto de líneas que se forman. Todas esas líneas son columnas de fuerza para resistir el peso. Ven ustedes que el fémur, este es el fémur, el nivel de la cadera, el peso es excéntrico a la diáfisis del fémur. ¿Qué es lo que significa? Significa que el peso no está acá, en el centro de la médula, sino está a esta altura. O sea, hace esto ese hueso. Por eso que ese hueso tiene todas esas columnas compactas de hueso esponjoso que resiste es el peso. Peso ideal, siempre se habla del peso ideal, el peso que debemos mantener. La mujer, talla menos 10, varón, talla más 10. Si yo mido 1,80 m, debo tener hasta 90 kilos. ¿Bien? Sobre ese peso ya es sobrepeso. Y sobrecarga esas zonas. Siguiente. Estos huesos, ese es el hueso óseo compacto, tiene dos tipos de osificación, membranosa y una es esponjosa, o sea, membranosa, o sea que del tejido que se forma pasa directamente a hueso. ¿Bien? Entonces esa osificación membranosa se lleva a cabo en todos los huesos del cráneo y cara. ¿Bien? Mientras que la osificación endocondral es la membrana inicial, pasa a cartílago y de ahí a hueso. ¿Bien? O sea, tiene una etapa que es cartílago y a la final es hace hueso. En el niño cuando nace, sus huesos, casi el 50% son cartílagos. Ustedes toman una placa de húmero y van a ver que la epífisis proximal y distal del hueso largo no tiene imagen radiológica porque es cartílago. Y el cartílago para los rayos X es como el vidrio para la luz del sol. Lo atraviesa y no da imagen. En el hueso rebota los rayos X, por eso que no queman la película, como forma la estructura ósea. Siguiente. Esta es la esponjosa de mujer, la calidad de Hertz. Siguiente. Las células que hay en el hueso son 3, y ahí lo estamos viendo. Tenemos los osteoclastos que se encargan de destruir, estas células de acá nucleadas, que se encargan de destruir el hueso, la parte medular. La parte de arriba, los osteoblastos, células que se encargan de producir la matriz ósea y el hueso. Y los osteocitos que están metidos en esas lagunas de Houchet, se llama, donde tienen conexiones. Antes se pensaba que estaban aisladas, ahora ya se saben que todas las células, los osteocitos, están conectados, tanto con los osteoblastos como los osteoclastos, ¿sí? A través de una serie de canales. Por eso que se dibujaban esos canales ahí que ustedes ven, parecen unas arañitas, ¿no? Siguiente. Bien. Función del hueso: protección, cráneo, tórax, pelvis, protege órganos importantes. Soporte: sin esa estructura ustedes serían pues un pedazo de churrasco, todo el mundo le para a usted y se cae. No hay forma de que la parte muscular se sostenga independiente, necesita 2 puntos de inserción, por lo tanto con cada punto de inserción, cada músculo determina su función. ¿Okay? Locomoción nos permite los movimientos, ¿sí? Movimiento de las articulaciones. ¿Sí? Hematosis, ya hemos dicho, médula ósea roja, esternón, pelvis, ¿sí? Producción de sangre. Hemostasis se encarga de
almacenar calcio, fósforo, ahí es calcio y otros iones, pero son calcio, fósforo, magnesio, manganeso, una serie de digamos, iones inorgánicos que la almacena el hueso como una especie de reserva. ¿Sí? Y el último, que a veces nadie lo nombra, es el crecimiento. ¿Sí? En los niños, el hueso, en las partes distales, los huesos largos, hay un cartílago de crecimiento, por eso su nombre, cartílago. O sea, el cartílago es de crecimiento, con eso el hueso crece en longitud. Y acuérdense, periósteo, hueso crece en diámetro. Siguiente. Tipo de hueso que tenemos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. ¿Bien? Los huesos largos son los que tenemos en los miembros superiores e inferiores. Tienen dos extremidades, ¿sí? O que le llaman epífisis, y el cuerpo o diáfisis. ¿Bien? Ahí tenemos el fémur, tibia, peroné, húmero, etc. Huesos cortos son aquellos que sus tres dimensiones, largo, ancho y espesor, son muy similares. ¿Sí? Muy similares. Lo tenemos en dos sitios principalmente. Uno es la muñeca, carpo, llamado también carpo, y la otra es en el pie a nivel del zona del tarso. ¿Sí? Los huesos más o menos tienen las mismas dimensiones. ¿Sí? Y los huesos planos son aquellos que... Sí. Y los huesos planos que tienen prima la longitud del ancho sobre el espesor. ¿Sí? Los huesos planos, ¿cuáles son? La pelvis, o sea, los coxales, la escápula, el esternón, todos los huesos de la cara. ¿Sí? Son huesos planos. Ahora, dentro de estos huesos planos tenemos huesos, algunos que le llaman, tienen una clasificación, una subclasificación. Arqueados, por ejemplo, las costillas son arqueados. La mandíbula. Radiados, por ejemplo, vamos a ver ahí un hueso que se llama el esfenoides, que si ustedes lo ven de frente parece un murciélago. ¿Sí? Las alas mayores, los dos ojitos, las alas menores, el cuerpo y las dos patitas que parecen son las apófisis pterigoides. ¿Sí? Papiráceos, parecen papiros. ¿Sí? El papiro es bien delgadito. Ejemplo, lo tenemos en el tabique nasal, el vómer. Un huesito bien delgadito que ustedes lo ponen al trasluz y casi es translúcido. Y con cavidades neumáticas, donde están, por ejemplo, los senos paranasales, frontal, maxilar superior. Son huesos que tienen cavidades. Siguiente. Aquí tenemos huesos largos y huesos planos. También la escápula, la epífisis, más arriba, la cabeza del húmero, tu firme y tu post dove firma. la diáfisis, Perché huesos planos, escápula. firmi un garabato provoto che non veniva. Un hueso que está en discusión a veces, hablan de que es hueso corto, otros hablan que es hueso plano, pero se le considera más plano. ¿Por qué? Porque tiene forma radiada. Pues, las vértebras. Siguiente. Por ejemplo, las vértebras. Siguiente. Ya hemos hablado del tipo de osificación membranosa, osificación endocondral. ¿Bien? Normalmente se hace en la membrana a hueso, membranosa, ya saben, huesos planos. Membrana, cartílago, hueso, endocondral. Como decimos nosotros, a nosotros nos sirve mucho la muñeca para determinar la edad ósea de un niño, ¿bien? Con la edad cronológica. Si yo tengo una edad cronológica de 6 y tengo una edad ósea de 4, tengo buen espacio de crecimiento. Pero si yo tengo una edad ósea, una edad cronológica de 6, pero tengo una edad ósea de 8, ese chiquito ya no va a alcanzar, no va a ser muy alto, digamos, tipo Messi.
11 años y allá le aplicaron hormonas de crecimiento, cosa que producía muy poco. Y por eso tiene la talla que tiene ahora. Si no, sería la talla de Pichicho Benavides. Pichicho Benavides fue un volante del Atlético Chacaco que medía 1,50 m. De acá. 1,50 m. No saltaba pues en los corners, imposible. Pues. Seguramente el defensa con estar parado no me haya ganado. Pero sí era un, así, tipo un volante muy vivo, pero no tenía talla. Ahora, ojo, ustedes no querrán, pues, si yo tengo toda la familia, mamá, familia de papá, que tienen 1,20 m, no quieran pues uno de 2,10 m. ¿Bien? Porque ahí pasa algo raro. Igual si tienen todo talla alta y sale uno chalito, ajá, ahí me preocupa por qué. ¿Bien? Porque también la parte herencia también influye en la talla de las personas. ¿Siguiente? Next. ¿Ve? Acá tenemos la membranosa y la endocondral. ¿Ve? Este es el cartílago, la zona del cartílago, la zona de las epífisis, ¿bien? Donde está el cartílago de crecimiento. Y aquí se produce hueso de la zona articular hacia la diáfisis, por eso que crece. ¿Bien? En cambio, aquí esta es una osificación. Esta es la membrana. ¿Bien? Y la membrana se va a transformar de frente a hueso. No pasa por cartílago. Siguiente. Bien. La articulación. ¿Qué cosa es una articulación? Es el contacto de dos superficies óseas. Es el contacto de dos superficies óseas. Hay superficies óseas que tienen contacto directo. Esas son las que no tienen movimiento, carecen de movimiento. Ejemplo, nuestra jaula craneal. ¿Bien? Los dos parietales, el occipital y el frontal se articulan de tal forma que eso no tiene movimiento. Por eso que acá decimos que su movimiento es parcial, móvil, parcialmente móvil e inmóvil. Las más móviles vamos a ver que son las sinoviales, que ahora vamos a ver. Zona de contacto, membrana o cartílago, cualquiera de los dos. ¿Sí? El cartílago es un cartílago granino, es un cartílago muy especial. Es un cartílago que tiene 80% de agua en su estructura. Los proteoglucanos son proteínas que son hidrógenas, o sea que jalan agua. Pero cuando yo estoy parado, mi peso aplana mis articulaciones y el agua se desliza hacia los lados. ¿Sí? Es como que cuando alguien de ustedes echaron alguna vez en una cama de agua. Ustedes echan una cama de agua, se hunden hasta cierta altura y el agua se va a los costados. Así ocurre en nuestras articulaciones. Por eso que, ¿qué significa la vejez? Significa pérdida de agua. Y cuando se habla de pérdida de agua, las articulaciones también lo sufren y empiezan a haber las lesiones articulares. Y a eso llega, ¿qué cosa? A la artrosis. Es un desgaste del cartílago por pérdida de agua. Sus lesiones, como hemos dicho antes, son las esguinces, o sea, lesiones, movimientos anormales, pero que no deforman la articulación, y las luxaciones que sí. Sale la articulación de su sitio y el pie o el hombro o el codo o la muñeca toman distintas posiciones. Ustedes las pueden comparar porque tenemos dos para comparar, dos miembros superiores y dos miembros inferiores. Ustedes comparan y van a darse cuenta que, por ejemplo, en luxaciones de tobillo, un pie está así y el otro está así o está así. Bien, siguiente. Estas son las distintas articulaciones que tenemos. Arriba articulaciones inmóviles, semimóviles, columna y tórax, inmóviles. Siguiente. Las sinartrosis o articulaciones fibrosas son aquellas que carecen de movimiento.
son distintos tipos de articulaciones. Ejemplo, tenemos las dentadas, ustedes van a ver que son dientes que tienen ambos huesos y que encajan, pero exactamente y perfectamente se encajan, ¿bien? Pero no hay movimientos entre ellos. La escamosa es acortada, corta en pincel. Ejemplo, yo voy a poner mi lapicero en esta forma, ¿bien? Una a expensas de la tabla externa y otra a expensas de la tabla interna. A esta articulación se llama escamosa, y la tenemos entre el parietal y el temporal. ¿Bien? Por eso se llama escamosa cortada en pincel, o sea, quiere decir en oblicuo. Armónicas, superficies paralelas, ¿bien? Paralelas, están ahí. La tenemos aquí en la pirámide nasal. ¿Bien? Y la esfiglesis es una cresta que encaja en una hendidura, sin movimiento. Ojo, estamos hablando de articulaciones fibrosas sin artrosis. Siguiente. Ahí estamos. Miren ustedes acá la escamosa. ¿Sí? Esta es la tabla interna del temporal, está cortada. Esta es la tabla externa del temporal, está más larga. ¿Bien? Ahí tenemos la dentada, sinuosa, que encaja bien. Siguiente. La armónica. ¿Bien? Las dos superficies son paralelas y encajan bien. ¿Bien? Y hay otra articulación que es la sindesmosis, que también es una articulación sin movimiento, ¿sí? Y que está en el cuerpo, por ejemplo. Siguiente. La otra es la anfiartrosis o cartilaginosa, pero cuyo movimiento es muy pequeño, muy limitado, ¿sí? De poca amplitud. Carece de cavidad articular, o sea, no tiene cavidad articular, no tiene espacio articular. ¿Sí? Ejemplo, muy común, columna, cartílago intervertebral, se aplasta hacia adelante y se van inclinando, por eso podemos inclinarlo hasta ahí. ¿Sí? Tórax, entre las costillas y el esternón, hay cartílagos intercostales. Sínfisis del pubis, que a la final sí tiene cierto movimiento en el momento del nacimiento, porque parece que la hormona lo ablanda un poco y permite que ese cartílago como que se estire, pero no tiene cavidad articular. Acuérdense de eso, no tiene cavidad articular. Siguiente. Aquí ya tenemos el cartílago intervertebral. Siguiente. Sínfisis. El pubis, cartílago, ¿sí? Siguiente. Y tenemos la clasificación de las diartrosis, o sea, las articulaciones de mayor movimiento, ¿sí? También se le llama articulaciones sinoviales. ¿Por qué? No por el líquido sinovial, sino porque dentro de su estructura hay un tejido que se llama sinovia. Y esa sinovia está ricamente vascularizada y ricamente inervada. Produce y absorbe el líquido sinovial. De ahí su nombre. ¿Sí? Esa sinovia, ¿dónde se encuentra principalmente? Se encuentra en las superficies tanto de la cápsula articular como del hueso. No, ojo, no en la superficie cartilaginosa. Está en la superficie cartilaginosa, se piensa que es un dolor extremo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es ricamente inervada y es ricamente vascularizada. Cartílago carece de inervación. El menisco, que ahora lo vamos a ver, es un cartílago medio redondo, ¿sí? Solamente el tercio externo tiene vascularización e inervación. El resto del menisco no. Los jugadores de fútbol se lesionan, ¿por qué? Porque corren y cuando cambian bruscamente de